Eh, a veces el dominio de la clase no me lo dan a mí, no sé por qué, pero tienden a pasarle el dominio a otras personas. Por favor, estén al pendiente de sus correos institucionales, porque por ejemplo la semana pasada, no sé si este grupo donde está Trujillo, le dieron digamos, el dominio del video de la clase y le mandé correos y nunca me contestó. Entonces cuando necesito descargar la clase para subirla a YouTube no puedo porque pues no tengo el dominio. Porfa, les encargo eso. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la clase de esta semana ya para terminar el parcial. Y déjenme les comparto mi pantalla. Un momento. Aquí está, sí. Antes que nada, ¿ya desayunaron? Buena pregunta, ¿ya desayunaron? No. Uy, no, qué fraude. A ver, aquí estás. A ver, entonces comenzamos. Si recuerdan, la semana pasada habíamos cerrado lo que era propiamente cómo era tomar decisiones. ¿Qué digamos vamos, cómo decirlo? ¿Qué detalles íbamos a tomar en cuenta para tomar una decisión? En sentido de que, ¿en qué tipo de moral tengo? ¿En qué tipo de problema tengo? ¿Bajo qué, digamos, reglas o normas me dirijo? Y sobre ahí estábamos viendo también esta parte de la sexualidad, que ya entrábamos que a final de cuentas va a ser, digamos, de la mano con las decisiones, porque yo tengo que decidir primero en qué postura estoy, qué tipo de cosas me gustan, tanto a nivel, digamos, de mi vida cotidiana como a nivel sexual. Y sobre ello también quedamos que tenemos que respetar, digamos, ¿cómo decirlo? El espacio de otra persona, porque nosotros no nos podemos imponer. Aunque seamos libres de ejercer nuestra sexualidad, no significaba que nosotros nos podemos imponer en que, pues como yo quiero esto, pues mi pareja lo tiene que aceptar. No, tenemos que ver una forma de llegar a un acuerdo en cuanto a, digamos, al ámbito tanto cotidiano como sexual. Ahora bien, un momento. Ay, Dios mío. Ok, ya, seguimos. Entonces vamos a abrir este tema de la siguiente manera. Este tema se va a abarcar con dos preguntas, digamos, grandes que van a abarcar todo el tema. Ahora, antes de empezar, ¿vieron el video que les dejé? De lo de lesbiana, gay y eso. Sí. No. Todavía Bueno, no. pues quien no lo va a tener que leer porque va a tener mucho que ver con esta clase. Entonces sí. Vale. Entonces vamos a proseguir. Bueno, ya vamos a arrancar ahora sí, empezamos con la clase y vamos a abarcarlo de dos grandes preguntas. Primero, ¿merezco yo como persona decidir cómo y cuándo tener hijos? Es decir, en este caso vamos a hablar de la reproducción como una decisión. Y la segunda grande pregunta va a ser, ¿hay formas de vivir la sexualidad que me hagan mejor o peor? Y vamos a hablar justamente de la diversidad de género y la orientación sexual. Quería que vieran ese video para que estén una ligera empapada de lo que representaba en realidad esta parte, digamos, que no encaja en lo cotidiano o en lo comercial en cuanto al género. Bueno, ahora vamos a comenzar en esta parte. En primera instancia, cuando nosotros vamos a tener, digamos, hijos o, bueno, en la decisión de los hijos es una decisión que es personal, pero también le compete a nuestra pareja en general. ¿Por qué? Muchas ocasiones va a pasar que, aunque si bien a lo mejor alguna de las partes de la pareja desea tener hijos, a veces la otra no los quiere en ese momento, o más bien no los quiere, pero porque no se siente preparada, porque a lo mejor no siente una empatía como por ser padre. O sea, como son situaciones, digamos, como particulares de cada persona. Y entonces entramos en conflicto porque justamente, digamos, se cree de una manera muy errónea desde el pasado que si una pareja no tiene hijos no hay un sentimiento de afecto de por medio. Pero pónganse a pensar, digamos, desde el pasado hasta ahora,
¿Y cuántos problemas ha habido a nivel, digamos, sentimental en cuanto a las parejas? Porque o están juntas por los hijos, o no deseaban tener hijos y como mi pareja me obligó, como que hasta me amargo, ¿saben? Entonces de repente es un tema que no debería de tomarse tan a la ligera, porque de repente pareciera que es muy sencillo decir, ah, tengo hijos y ya, pero nunca pensamos, digamos, en lo que conlleva esa decisión, vamos a ponerlo así. Y en ese caso, bueno, yo les puse aquí, debemos ser claros en nuestras relaciones afectivas acerca de ese tema, así como de la sexualidad, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Ya que pues justamente cuando vamos a imponer esta parte de que, por ejemplo, supongamos que yo tuve una pareja y yo quiero tener hijos. Cuando yo me impongo sobre mi pareja que quiero tener hijos, podemos caer en esta parte de lo que es el acoso o la violencia contra nuestra pareja. ¿Por qué? Porque ya no estamos tomando en cuenta los deseos, digamos, de ella. Si no, me voy a imponer yo porque yo quiero tener hijos y se acabó. Y de repente no funciona así. Hay muchas, pues, digamos, parejas que funcionan perfectamente sin hijos y cuando tienen hijos ya como que algo ahí pasa y ya definitivamente ya no funcionó. ¿Por qué? Porque obviamente un hijo requiere una responsabilidad, requiere cuidados, requiere cariño, que a lo mejor, digamos, te van a absorber a ti como persona y a lo mejor no va a ser lo mismo que cuando estabas solo con tu pareja. Pero justamente es por eso es una decisión que debe de tomarse más, digamos, de manera responsable. Ahora, una cuestión también, ¿eh? Porque de repente, ahorita vivimos en un cliché en el que creen que es cuestión de la mujer cuidarse. A ver, no. De repente, como adolescentes, se les hace muy fácil agarrar y aventarse, digamos, al ruedo. Entonces, en este punto pasa que piensan que es obligación de la mujer como cuidarse. Y de repente no es así, porque, a ver, ok, a lo mejor la mujer puede poner de su parte en qué sentido. A informarse sobre el tema, no sé, ir al centro de salud y que le informen acerca de qué método anticonceptivo puede usar, que no sea necesariamente el condón, para poder evitar una fecundación, porque sí se puede evitar una fecundación, pero es que no es lo único que implica una relación sexual. Y es aquí donde también por eso es importante que el hombre se meta mucho en esta parte, digamos, en cuanto a la decisión de tomar de la relación sexual, en la decisión de tener hijos y en la decisión de cuidarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor una mujer se puede cuidar en el sentido de que puede evitar un embarazo, ya sea por pastillas anticonceptivas, ya sea por el condón femenino ahorita que ya existe, ya sea por inyecciones, a lo mejor el parche. O sea, hay muchos métodos, pero ¿qué creen? Que a lo mejor cuando ya tiene que ver con una enfermedad sexual, ya tiene que ver también ahí el hombre, porque entonces el hombre tiene que ver, a ver, ¿qué método me es más efectivo para yo poder evitar una enfermedad sexual? Y en ese momento entramos obviamente con el condón, o sea, siempre en cualquier lado que vas a ir, condón. De repente, hasta, bueno, hace poco me llegaba un comentario que personalmente se me hizo un poquito absurdo, de que es que el látex me hace daño. Bueno, hay opciones que no son necesariamente látex en los condones para poder usarlos, así que créeme que un pretexto no es. Y tenemos que tener justamente en ese momento muy claro, cuando digamos estamos en estos planos actos, si estamos conscientes de que se puede concebir un hijo o en el caso también una enfermedad sexual y también tienes que ser muy claro en cuanto a tu persona. Decías en este momento, por ejemplo, un hijo, o sea, supongamos ahorita ustedes tienen como, de hecho, como 16 años, si no mal, estoy tan mal, 15 y 16 años. Ustedes como jóvenes de 15 y 16 años, ¿están en este momento, digamos, desean un hijo? Y más allá del desear, ¿pueden ofrecerle algo en este momento? Porque les apuesto que muchos de ustedes viven en casa de sus padres. No se los reprocho, pero ¿a qué voy? Un hijo requiere cuidados de tal manera en que yo como padre tengo que hacerme responsable, tanto de manera económica como de manera afectiva. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el capital en este momento, yo como, supongamos que también tuviera la edad de ustedes, como joven de 15 años, para poder ofrecerle a un niño, digamos, esas necesidades que necesita, tanto económicas como afectivas. Generalmente la respuesta va a ser no. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver más allá de lo que estoy, digamos, viviendo en ese momento y tengo que llegar a un consenso. ¿Me conviene o no? ¿No me conviene? Ok, entonces tengo que cuidarme. Y bueno, aquí tenemos que recordar entonces siempre esto.
tú eres dueño de tus propias acciones y el mayor afectado de tus decisiones. Recuerden que siempre, desde el principio les estaba manejando esto. Tomas una decisión, vale, pero esa decisión te va a afectar a ti como persona o puede que también un tercero. Si lo llevamos, digamos, en este ámbito que estamos hablando del ámbito sexual, tú vas a ser el afectado y la persona con la que hayas tenido relaciones. Porque, insisto, a lo mejor si es un bebé hay opciones, pero si es una enfermedad sexual y si te toca una de las feas, ya valió. Y bueno, piensa con cuidado y decide si vale la pena el riesgo a corto, mediano y largo plazo. Otro detalle también hay que tenemos que tratar aquí. Cuando tomas una decisión de esta índole, piénsalo en este momento. ¿Cómo te afectaría a ti como individuo? Ahora piensa en un lapso de, ¿qué será? Un par de meses, tal vez unos 5 o 6 meses. Y luego piensa en un par de años. Trata de ponerte en esas situaciones. Y sobre eso decide, ¿me conviene o no hacer lo que estoy a punto de hacer? Porque, insisto, normalmente se nos hacen muy fáciles cuando somos jóvenes de tomar ciertas decisiones que a veces no nos convienen tanto como debería. Y bueno, pues aquí justamente les ponen las selecciones de los anticonceptivos. Y pues básicamente que estén informados al respecto. ¿Qué otra cosa? A ver, siempre he creído hasta la fecha que si yo como adolescente tengo, digamos, esa voluntad de ejercer mi sexualidad, está bien, no tienes ningún problema porque no es como que estemos en la época media donde ya me juzgaban casi casi por bañarme. Pero si vas a tener, digamos, esos méritos en que tú vas a ir a, ¿cómo decirlo?, a ejercer tu sexualidad, entonces tienes que tener la misma voluntad y, digamos, no tienes que tener ese pudor para poder ir y pedir informes para el cuidado sexual. Porque de repente es bien curioso porque los chicos de hoy en día ejercen su sexualidad y lo hablan como si estuvieran hablando como de clima. Pero cuando ya les hablas de cuidados, digamos, anticonceptivos, ya les da pena. Y no entiendo sinceramente la relación, porque, o sea, si ya tienes, digamos, esa voluntad de tener, ya de ejercer tu sexualidad, también tendrás la voluntad de cuidarte, porque van de la mano. Y no tendría por qué darte pena, o sea, por el contrario. Personalmente yo creo que a mí me daría más pena ir a la tienda por una caguama que ir a la tienda por unos condones, porque por lo menos me estoy cuidando con los condones. Pero justo es algo, digamos, subjetivo, y va a ir de cada quien, pero se los dejo de tarea en ese sentido. Piénsenlo. Pues la farmacia. Ok, ahora, ¿qué hacer para evitar dañar a los demás? Porque en la medida de lo que hablábamos justamente sobre esta parte de la reproducción y que yo puedo a lo mejor dañar a mi pareja sentimentalmente, psicológicamente o físicamente, también puede entrar otro tipo de daño, no solamente digamos a la parte reproductiva, sino que a veces, como les dije, somos seres muy, ¿cómo decirlo?, muy viscerales, en que a veces hacemos las cosas y luego la pensamos. Y eso de repente está bastante mal. ¿Por qué? Porque como justamente yo me estoy metiendo como con otra persona, tiende a ser bastante opresivo. De hecho, un tiempo a la fecha se empezó a ser muy famoso esta parte que es mi cuerpo no se toca, no se viola y no se mata, que es justamente de las chicas feministas. ¿Por qué hacen esto? Independientemente de si les parece o no el movimiento, hay algo interesante con esto y es lo siguiente. Si se están quejando es porque normalmente hay una violencia constante contra la mujer en el sentido de que ya te están acosando constantemente en la calle. Entonces de repente es incómodo cuando no respetan tu espacio personal. Y eso pasa muchísimo aquí en México porque, por ejemplo, el hombre mexicano está muy acostumbrado a que si avienta un piropo o avienta, digamos, ciertos comentarios o acciones sexistas, creen que es normal y lo hace más hombre. Pero de repente se les olvida que más que un hombre es una persona que tiene que tener respeto por las demás. Y se les olvida. Y bueno, en medida de justamente esta situación que está pasando actualmente, eh, habla, por ejemplo, con otra compañera y llegamos a Platón. Platón es un filósofo también de la edad clásica y él mencionaba lo siguiente. El fin de la educación es enseñar a desear lo deseable. ¿Esto qué significa? Les voy a leer el texto y ahorita lo voy a explicar. Nosotros como personas debemos aprender y educar nuestros deseos, sentimientos y apegos, ya que, de no ser así, como seres amantes del placer podemos sucumbir a ellos y dañar a los demás.
¿Esto qué significa? Lo que Platón se refería es que nosotros como seres humanos a veces somos muy volubles en cuanto caemos demasiado a las tentaciones, ¿saben? De hecho, esto siempre se ha satirizado con estas caricaturas, por ejemplo, del bien y el mal. A lo mejor tenemos un angelito aquí y un diablito aquí. ¿Por qué? Porque de repente como que olvidamos el hecho de que se supone que nosotros como seres humanos y lo que en teoría nos distingue de los animales es que somos seres racionales. En teoría pensamos las cosas y luego las hacemos. Pero a veces luego no funciona así, sino que por el contrario, de repente hacemos y ya después como que pensamos en las consecuencias de lo que pues básicamente hicimos. Eso es un problema porque, por ejemplo, gracias a ello es que actualmente existen violaciones, existe maltrato familiar, maltrato sentimental en cuanto a las parejas, porque de repente las personas se tienden a llevar demasiado, digamos, por lo que sienten y no por lo que razonan. Y Platón decía que si bien es verdad que somos seres que nos dejamos llevar por las emociones, debemos aprender a manejar esas emociones. ¿Cuándo sí puedo sucumbir a ellas y cuándo no? Pero justamente es una parte muy difícil, porque aquí de nuevo entra esta parte. ¿Recuerdan que la clase, hace unas clases hablábamos de lo que era el ego y lo que era la razón? El ego normalmente siempre está en nosotros. Entonces siempre quiere cosas y la razón es la que lo debe de frenar. Pero en muchas ocasiones pasa que el ego sobrepasa la razón y hacemos cosas que a lo mejor luego nos arrepentimos. Entonces el punto de Platón decía es que nosotros tenemos que aprender a frenar esa parte. A ver, supongamos que a lo mejor tengo mucho coraje porque ¿qué se me ocurre? Me rompieron mi mochila. Por poner ahorita un ejemplo. A lo mejor estoy en la escuela, alguien me rompió la mochila. Y descubrí quién es porque además fue una broma de muy mal gusto y se empieza a reír el tipo. A ver, ¿qué me conviene? ¿En ese momento golpearlo? ¿O me tranquilizo y mejor voy a buscar a alguien para que puedan meterle un reporte o que hagan una sanción más grande dependiendo de lo que haya hecho? Porque de repente se nos hace muy fácil sucumbir a ese tipo de emociones. Pero ya supongamos que hubiese sido la primera opción, que era sucumbir y golpear a esa persona en cuestión. Ok, a lo mejor ya me desquité porque pues digamos, ya fue de lo de mi mochila. Pero ¿qué creen? Después en ese caso, a un corto plazo tú vas a tener un problema porque van a llegar y ya no lo van a castigar a él a lo mejor por lo de la mochila, te van a castigar a ti por haberlo golpeado. Entonces es justo lo que plantea Platón. Yo tengo que aprender a ver en qué situaciones vale la pena despojarme y en qué situaciones no. Y bueno, para justamente poder aprender a hacer esto, hay tres cosas que nosotros tenemos que estar conscientes en este momento. Y esas son la percepción, la conciencia y la inconsciencia. Ahora, en base digamos, a estas tres frases viene lo siguiente. La percepción va a ser la acción y el efecto de percibir. Digamos, esta es la definición que se va a manejar aquí. Les leo y te explico después. En ese sentido, el término percepción hace alusión a las impresiones que pueden percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos: vista, olfato, tacto, auditivo y gusto. ¿Eso qué significa? Nosotros como seres, digamos, vivos, tenemos lo que se llama una percepción. La percepción es lo que me ayuda, por ejemplo, a averiguar. Supongamos, yo tengo ese sacapuntas. Entonces ese sacapuntas lo que va a hacer es que me va a decir, bueno, a ver, yo por ejemplo con mi vista veo que es de colores, ¿no? Tiene verde, tiene morado, tiene rosa, naranja, blanco y azul. Y es un sacapuntas. Lo toco y es duro. A lo mejor no le huelo nada. Y supongamos que a lo mejor fuera niño de 3 años y lo empiezo a lamer y a lo mejor me sabe algo. No sabré decirle saqué porque no lo voy a lamer. Y si hago esto, se escucha. Y se escucha como de plástico. Entonces yo lo estoy percibiendo con todos mis sentidos. Eso es a lo que se le llama percepción. Yo cómo voy a ver un objeto y cómo lo voy a, digamos, a catalogar. Vamos a ponerlo así. De hecho, por eso normalmente cuando son niños como de 3, 4 meses aproximadamente que empiezan a conocer el mundo, tienen a agarrar cosas, ¿saben? Agarran cosas, lamen cosas, empiezan como a querer hacer cositas ahí con todo lo que ven. ¿Por qué? Porque empiezan a percibir, empiezan a conocer a su entorno y necesitan tocar, necesitan probar, necesitan oír, necesitan escuchar. O sea, todo lo que puedan hacer con un objeto lo van a tratar de hacer porque empiezan a percibir su entorno. Entonces la percepción tiene que ver mucho con esta parte.
Y va a ser importante para nosotros porque entonces en este momento van a nacer otros dos conceptos, la conciencia y la inconsciencia, donde la conciencia en estricto sentido va a ser la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, mientras que la conciencia es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. ¿Esto qué significa? Cuando yo soy un ser consciente, significa que yo estoy percibiendo la realidad que la mayoría de las personas va a ver. ¿En qué sentido? Si yo soy de alguna manera una persona estable, en cuanto a que yo puedo discernir la realidad como la mayoría de las personas la puede ver, puedo saber a grandes rasgos qué está bien y qué está mal. ¿En qué sentido? Yo, porque yo soy una persona consciente, sé que está mal matar porque yo no tengo derecho a arrebatar la vida de otra persona. Y sé que está bien ayudar a los demás porque al final de cuentas no me cuesta nada prestar esa ayuda. Yo sé que una cosa está mal, que es lo de matar, y lo que está bien es poder ayudar a los demás. Porque soy una persona consciente que puede ver su realidad de una manera razonable. O sea, eso siempre se va a deber a la razón. Yo como ser razonable voy a discernir lo que está mal y lo que está bien. Y sobre eso yo voy a poder percibir lo que las demás personas de manera general. Obviamente la percepción va a ser diferente en cada persona porque de alguna manera cambia, pero siempre va a haber similitudes que me van a permitir llegar a un consenso, vamos a ponerlo así, con otras personas de saber si está mal o está bien, o viceversa, si está bien o está mal. Eso es a partir de la conciencia. Y ahora la inconsciencia, por el otro lado, es el estado o situación de la persona que ha perdido la conciencia o facultad de conocer la realidad. Esta parte es interesante porque hay un detalle. ¿Qué pasa, por ejemplo? Esta va a ser una pregunta, digamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como persona, supongamos que yo, ¿qué se me ocurre? Tengo algún problema, un problema psicológico. Y de repente yo como persona que tengo ese problema psicológico, voy y golpeo a otra persona porque desde mi cabecita yo pienso que eso está bien. Ustedes que son de manera consciente, ¿qué creen que sea bueno o malo? Malo, malo, ¿no? Es malo porque ustedes son conscientes. ¿Pero qué creen? Desde mi cabecita, yo me estoy poniendo de ejemplo que yo soy la persona inconsciente, desde mi cabecita yo creo que está bien. Entonces yo tengo un problema, porque yo ya no puedo discernir lo que está bien y lo que está mal. O sea, de mi cabecita funciona y está bien, pero ya si alguien más lo ve por fuera, se da cuenta que de hecho no está bien. O sea, por el contrario está mal. Porque a ver, ¿qué me pasa? Como yo, como, ¿por qué voy a llegar a golpear a una persona? Y entonces ese es el punto. Platón decía que primero tenemos que discernir la realidad. Ya que discernimos la realidad, tenemos que entender si estamos conscientes o inconscientes. De hecho, la persona inconsciente nunca se da cuenta, ¿saben? Siempre cree que está consciente, cuando no es así. Y ya que llegamos a ese apartado, digamos ese apartado donde yo soy consciente o soy inconsciente, tenemos el siguiente apartado y ese es si yo puedo discernir de manera clara lo que está bien y lo que está mal. Y ya que sé hacer eso, entonces en ese momento yo puedo aprender a manejar mis emociones en el caso de ser una persona consciente. Si soy una persona inconsciente, por el otro lado, no la voy a poder, digamos, ¿cómo llamarlo? No voy a poder entrenar esa parte para poder controlarme. ¿Por qué? Lo voy a poner un ejemplo muy específico. Supongamos que tenemos una persona que tiene, ¿qué se me ocurre? Esquizofrenia y a lo mejor tiene años de tratamiento. Ok, está en medicación. Pero a lo mejor esa persona en esta parte digamos que cae inconsciente porque ya no la podemos llamar una persona racional. De repente para ella está bien que salga por las noches y empiece a matar gatos, por poner ahorita algo. ¿Qué creen que pasa ahí? Desde su cabeza de esa persona está mal, digo, está bien, eso está bien lo que hace. Desde el punto de vista de alguien consciente va a estar mal, porque, o sea, ¿qué le pasa? Porque está matando gatos. ¿Pero qué creen? Lamentablemente, cuando una persona es inconsciente, no se le puede, ¿cómo decirlo? No se le puede juzgar tanto porque no percibe la realidad como debería.
Y entonces aquí entra la cuestión de que son personas que más bien van a tener que tener un tratamiento diferente y van a tener que tener ciertas, digamos, limitaciones, pero no se le puede juzgar como mala persona porque realmente no es consciente de su realidad. De hecho, esta es una, de hecho lo voy a escribir aquí en el chat, pero esta es una recomendación que les hago como para que vean un caso un tanto extremo de esta situación. Se llama El asesino llorón. Búsquenlo a ver si encuentran un poco de información sobre este caso, pero a grandes rasgos es lo siguiente. Era un hombre que, ¿cómo se llama? Era un asesino, pero me parece que no mataba mujeres. Pero el punto de ese asesino es que mataba mujeres y luego hablaba al 911 llorando, diciendo que él no quería matar a las personas, que de hecho él no quería ser una persona mala, que por alguna razón no podía detenerse y seguía matando a las personas. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este caso, esta persona en específico tiene un nivel de inconsciencia muy fuerte, porque realmente no hace las cosas, digamos, por maldad. Hay un impulso ahí, algo que está haciendo que sea, digamos, irracional y que esté sucumbiendo a esta clase de situaciones. Pero justamente a lo que voy, ya regresando ahora hacia el tema, cuando tú eres plenamente, digamos, tú tienes el conocimiento de saber si eres una persona consciente o inconsciente. En el caso de que seas una persona consciente, que es lo que en teoría la mayoría somos, tenemos que aprender a discernir cuando, digamos, es necesario sucumbir a las emociones y cuando no, y controlarlos. Ok. Bueno, normalmente para, digamos, pasar esta parte de que nos dice David, que dice que solo conozco 3 asesinos famosos: Jack el Estripador, el Zodíaco y el japonés que era caníbal. Sí, pero básicamente los asesinos seriales normalmente tienen un problema ya más de inconsciencia, ¿saben? Como que pierden esta parte razonable y ya van más de la mano con esta parte inconsciente. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahí son eso. ¿Dónde estoy? ¿Qué estás? Ok, ahora, ya que vimos esta parte, hay otro detalle que podemos caer en la parte incorrecta en la sexualidad. Ya vimos una parte que es, digamos, ser consciente o inconsciente y sucumbir a los deseos que podemos lastimar a otras personas. Ahora viene la segunda parte. Cuando somos conscientes y aún así actuamos mal, ahí es un asunto muy diferente, porque no es un asunto de inconsciencia, es un asunto de que yo soy una mala persona en cuestión. Entonces, aquí hay 2 casos muy específicos. Normalmente, esto es especialmente en casos de adolescentes. Normalmente como adolescentes tendemos a ser muy ingenuos. O sea, y me apunta porque en su momento también la fui. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me llama la atención porque justamente esos temas los vi apenas en una novela que vi mamá. Pero recae en lo siguiente. Actualmente la tecnología es muy poderosa en cuanto a que nos puede comunicar con cualquier persona. Pero al mismo momento también es muy peligrosa porque a veces los chicos son muy ingenuos y tienden a caer en situaciones que de repente los ponen en riesgo. Ahora, las más normal, digamos, las más comunes actualmente se conocen como el sexting y el grooming. Vamos a hablar primero de, digamos, de esta primera que es el sexting. Y dice lo siguiente. Consiste en una terminología empleada principalmente por personas nacidas hace menos de 30 años y se refiere literalmente a un paquete. Sin embargo, en este caso se trata de archivos digitales que pueden ser fotos o videos de una persona, la cual puede aparecer desnuda o realizando prácticas sexuales. Una consecuencia es, en ocasiones son compartidas en las redes sociales sin el consentimiento de la persona que las compartió, inicialmente en el privado, ya sea por individuales o los grupos privados que albergan las redes sociales. El sexting pasa en una forma, digamos, relativamente nueva, donde resulta que, ¿cómo decirlo? Hay una controversia en este punto, ¿saben? Porque normalmente como parejas han salido fetiches en cuanto a las relaciones sexuales y en cuanto al disfrute de la relación sexual. Entonces, por ejemplo, un fetiche que se conoce, digamos, actual, es que se graben a las parejas mientras tienen la relación sexual o se tomen fotos íntimas mientras realizan la relación o, digamos, provocadoras, vamos a ponerlo así. Pero se supone que en teoría
como se toman esas fotografías, nada más se van a quedar a nivel pareja. Eso es, digamos, lo que funciona en la teoría. Pero resulta que en la vida real a veces pasan dos cuestiones. Una, hay una falla que hace, digamos, que las fotos sean mandadas a la red, o la otra, que también pasa, que la pareja en cuestión que haya tomado, digamos, ese material, lo comparten en las redes sociales, ya sea porque quieren demostrarle a un amigo o qué sé yo, que mira lo que ya hice, ¿no? Y mira, hasta se dejó grabar. Como que quieren alimentar su ego a partir de demostrar lo que hicieron con esas fotografías o ese material que hayan conseguido. Entonces es un problema relativamente actual porque está pasando mucho, pero justamente porque a veces las personas son muy ingenuas. O sea, creo que es muy respetable si te gusta tomarte fotos o no. Eso ya, como sí que depende de cada quien. Pero debes ser muy cuidadoso con quién compartes ese material. Porque a veces no sabes con qué persona, digamos, te va a exhibir en las redes o no. Y ahora, si nada más se quedara de un asunto de un día, pues a lo mejor no pasa nada. Pero resulta que actualmente Internet es una masa muy grande de información donde una fotografía puede durar años ahí y va a seguir por la eternidad o por una buena cantidad de tiempo. Ahora, un ejemplo de esta parte del sexting va a ser un caso que sucedió hace, déjenme para que no nos vayan a mentir, hace como 6 años, y fue la siguiente. Robo de fotos íntimas de famosas almacenadas en la nube. No sé si se enteraron, pero hubo un caso de que justamente en la nube de Apple se podían subir archivos así como funciona ahorita actualmente Drive. Pero resulta que hubo una falla porque un hacker se metió a la nube y empezó a sacar, digamos, todas las cosas que tenían en las cuentas de algunos famosos. Entre ellas estuvieron una famosa que se llama Jennifer Lawrence y tenían, digamos, material íntimo ahí. ¿En qué sentido? Con su pareja o parejas, no estoy muy segura porque no hay legal al respecto, pero tenía fotos, digamos, de ella desnuda o en ciertas situaciones comprometedoras. Ahora, la cuestión ya ni siquiera es que haya tenido ese material, sino más bien que lo mandaban a, digamos, a la red y se empezó a compartir por todas partes. Entonces, de repente ya todo el mundo tenía una foto de esa actriz desnuda o en una situación medio rara. Y este es un caso de sexting porque justo en este caso ella lo había guardado en un lugar que en teoría era seguro y resulta que a la media hora ya se compartió. Nosotros como personas ordinarias también tenemos que tener cuidado porque a veces tendemos a ser muy ingenuas y nos puede pasar ese tipo de situaciones aunque digamos que no. Moraleja de la historia, si vas a tener ese tipo de actitudes, por lo menos sé cuidadoso y fíjate a quién le compartes ese material. Ok. El segundo problema que vamos a encontrar, digamos, en cuanto a ya los adolescentes va a ser el grooming. El grooming proviene del término del inglés groom, que significa acicalar o cepillar. Pero digamos, esto es en el caso de los animales. Ahora, obviamente nosotros no somos animales, digamos, con pelo que pueda funcionar en ese término, ¿verdad? Entonces, vamos a otro tipo de término. El grooming va a ser un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet. ¿En qué sentido? Yo les dije que las personas actualmente somos muy ingenuas. Y les digo algo más triste. A mí actualmente me preocupa y me saca un poco de onda que niños de 12 hasta 10 años estén usando una computadora libremente, estén publicando cosas en Facebook y estén hasta inclusive haciendo videos en vivo o cosas de ese tipo, ya sea en YouTube o en cualquier red social. ¿Por qué? No porque sea malo en sí, sino porque, como les vuelvo a repetir, son niños y los niños son muy ingenuos. Ingenuos aunque a veces tienden a acercarse a ellos personas que se acercan como muy amigables y Maestra, quieren algo. ¿Qué pasó? eso sí me ha tocado ver. He visto así niños que hacen a veces streams y yo con cara de ¿cuál? Que no eran para los que tenían 20 años y eso. Y yo cuando veo niños así de 8 y andan así jugando cualquier juego y ya tienen su PC gamer, yo digo, y a mí me está costando. Sí, pero es que justo ese es el problema, ¿saben? O sea, creo firmemente que no hay que, digamos, satanizar las redes sociales, o sea, tampoco. Pero hay que ser muy cuidadosos. Si tienes un niño pequeño que a lo mejor está entrando en esta parte de las redes, que tiene que aprender porque lamentablemente ya somos una generación de electrónica, ok, está bien, usa la computadora, pero yo como adulto o como, digamos, persona a cargo de,
yo tengo que ser cuidadoso en cuanto tengo que estar pendiente de lo que hace ese niño. ¿Qué hice? Sí, lamentablemente sí. Porque miren, yo lo voy a Maestra, poner, dígame. perdone que le interrumpa, entonces también todo tiene que ver con la responsabilidad de la persona que esté acá, bueno, de la persona que esté, por así decirlo, cuidando del niño, ¿no? Las formas en las que ésta utiliza el internet, ya que, como usted dijo actualmente, la tecnología está predominando y esto produce que haya cierto tipo de cambios, ¿no? Sí, Sí, bueno, mira, pero también, ¿qué pasó? bueno, también sería como más responsabilidad del padre y de la madre, ¿no? Ah, es que eso, justamente a eso voy. Miren, yo la veo desde un ámbito ya más personal. Tengo una chiquita de... ¿Cuántos años tiene esta niña? 7 años que está, bueno, no digamos, no está a mi cargo, pero de repente me la dejan ahí encargada. Pero por ejemplo, esa niña, yo la tengo prohibido ver ciertas cosas en internet. ¿En qué sentido? Siempre que le llegamos a prestar algún aparato electrónico, ya sea el celular o la tablet, para que vea algún video, ya sea de la escuela, o que la pongamos a ver algo para que se entretenga, soy muy cuidadosa en qué está viendo, en qué sentido. Ella tiene prohibida ver ciertas páginas. De hecho, normalmente cuando escucho algo horrible, inmediatamente voy a ver qué está pasando y se lo cambio inmediatamente. Pero depende mucho de cada Otros videos. persona. Porque justo hay papás que de repente les hace muy fácil dejarle al niño el celular ahí y se van a hacer cualquier otra cosa. Y vuelven y el niño ya está viendo cosas que te quedas, caray, ¿cómo llegó eso? Muy liberales, ¿no? Sí. Y justo hay que ser muy cuidadosos. Y regresando justamente al tema, es que ese es el problema. Como a veces no hay esa responsabilidad de estar checando a los menores qué están viendo o qué están haciendo en internet, tienden a ser objeto muy, Fácil bueno, para el objetivo muy los... fácil de los pederastas. Ándale, buena idea. Y, o sea, y a lo mejor nada más se queda en que le estén pidiendo como palabras bonitas o a lo mejor alguna foto, que digo, no creo que esté bien tampoco, ¿verdad? Pero no es Pero tan malo. Y si cae en otra cosa, o sea, el también punto real luego es eso. que les pueden llegar a pedir datos personales, ¿no? Y ellos sin saberlo, No, lo inclusive, miren, llegan a otorgar. sí. O sea, miren, por ejemplo, hay un youtuber que sigue mi primo, uno de mis primos, El que lo tengo Nordeltum. de hecho registrado, yo también, parece que se llama Misa. Pero bueno, el punto de ese tipo es que Bienvenido. él hizo un comentario que a mí me pareció interesante, ¿saben? Y ese fue que decía que cuando era niño, él usó la tarjeta de sus padres para gastar mucho, como 20,000 pesos en puros videojuegos. Entonces de repente los niños están como en esa expectativa de que pueden caer. Si te roban datos personales y se te ocurre a lo mejor tú como niño ingenuo, dar esos datos personales que a lo mejor hasta le robes la tarjeta a tu papá no sabiendo qué vas a hacer, te roban dinero. Y si caes en este ámbito ya que es el grooming propiamente, el grooming significa que te van a buscar que un pederasta va a buscar que tú como niño le des alguna imagen que para él sea erótica o hasta pornográfica. Y los niños de repente caen. Porque, o aquí hay otra cuestión. De repente se me hace muy interesante porque los temas sexuales, en teoría, están a la orden del día. Pero curiosamente ya cuando ya te toca ver la parte de salud propiamente del ámbito sexual, los papás son muy, no sé si llamarlos muy tímidos para hablar de sus temas. Se reservan demasiado, maestra. Yo digo que también por pena de que no saben qué tipo de palabras decir al momento de expresarse los temas de ese tipo de carácter, ¿no? Más bien conducta. Sí, Bueno, algunos, porque algunos sí son abiertos en esos temas y otros de plano no son. es que depende de la cuestión, porque bueno, insisto, ya vamos a ámbitos ya más personales. Yo recuerdo que cuando tenía 8 años mi mamá me dio esa plática, pero porque creo que había visto un video que no debía de haber visto, que no fue así, pero bueno, el punto es que me dio esa plática. La cosa es que mi mamá ha sido siempre muy clara en esos temas, pero por ejemplo, he platicado con otras personas de mi generación y de repente fue muy difícil para ellas hablar de esos temas con sus papás porque no los querían hablar, porque como que son muy tímidos, como que todavía para ustedes es un tabú hablar entre padres de ese tipo de situaciones, y eso está mal, porque entonces se ponen más a los niños a nivel cotidiano a que caigan en ese tipo de prácticas. Y justamente por eso es que ser muy cuidadosos, pero es que insisto,
tenemos la parte, digamos, en que ejercer mala, ¿cómo explico? Tenemos la parte en ejercer mala sexualidad, tanto en que nosotros le estemos regando porque nos dejemos llevar por los sentimientos, a que somos malas personas o hay malas personas afuera y en el mundo que nos estamos exponiendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos aún en la actualidad sobre qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Y creo que una parte primordial que tenemos que aprender desde que somos niños es aprender ese tipo de información desde pequeños. A lo mejor no te la van a agarrar de golpe y te van a decir así, no, es que yo con tu padre hago tal y tal, porque pues para empezar, como un niño no me interesa eso. Pero sí hablar claramente. A ver, tú eres una niña, tú tienes vagina. Tú eres un niño, tú tienes pene. Nadie te puede tocar. Son temas que deberían de empezar desde ahí y es muy complicado para un padre de repente hablar de eso. Ahora, eso es en el ámbito de los problemas que podemos tener a nivel sexual. Ahora vamos a llevarlo a la parte ya, digamos, de la identidad sexual. Y comienza de esta pregunta. ¿Hay formas de vivir la sexualidad que me hagan mejor o peor? Diversidad de género y orientación sexual. Ahora, en primera instancia tenemos que tener algo en claro. Nosotros como personas tenemos derechos reproductivos y sexuales. Y como tenemos los derechos, también tenemos que obviamente que seguir ciertas normas. ¿En qué sentido? ¿Yo puedo ejercer mi sexualidad de la manera en que yo guste? Sí. Pero también tengo que respetar los derechos de otras personas y yo no me puedo imponer en ellas. Ahora, bajo la misma luz, tenemos que ser responsables, digamos, en cualquier circunstancia donde tenemos que tomar decisiones con otra pareja. Porque, insisto, a lo mejor lo que a mí me gusta no le va a gustar a la pareja en cuestión. Y, pues, justamente para poder entender esta parte sobre, digamos, la identidad sexual, ya que sabemos que no podemos pasar ese límite en lo que a mí me gusta y en lo que le gusta a otra persona, tenemos que definir ciertas partes para poder ya entrar propiamente en la que es la identidad de género. Y son estas palabras. Vamos, les voy explicando poco a poco conforme lo vaya leyendo. La primera es identidad sexual. Y dice que es una vivencia interna y también íntima. Es decir, cada persona es libre de decidir con quién comparte o no su tendencia sexual. Lo cierto es que existen distintos tipos de identidades sexuales, lo que muestra que también existen distintas formas de entender el amor. El video que les dejé de tarea habla de esto. ¿Por qué? De repente cuando nosotros pensamos en el movimiento gay, bueno, sí, en el movimiento LGBT, creo que tiene más letras, pero hasta ahí me quedé con la cantidad de letras que tenía. Pasa de repente que creemos que solamente se refiere a los gays, y no. También se refiere a una persona lesbiana, una persona bisexual, asexual, transexual, transgénero, etc, etc, etc. Pero el hecho de que ellos como se identifiquen como, digamos que no entran en los géneros convencionales que siempre nos manejan, que es hombre y mujer, no significa que, digamos, sean personas extrañas. Simplemente es un desarrollo que a lo mejor de manera psicológica no funcionó como debería. O inclusive si vieron en esta parte, había una identidad donde una chica, en teoría, tiene la fisiología de una chica, pero sus cromosomas son diferentes. Y esta es una parte física, pero justo tenemos que aprender a discernir en ellas y además ser respetuosos. Y eso, digamos, es a nivel nada más en la identidad. Vamos a ver las demás partes, pero la identidad se va a referir a yo como persona, cómo me identifico. Porque para empezar, la identidad se va a manejar como yo quién soy. Un ejemplo, yo soy Patsy Lorena, yo soy una artista visual, yo soy maestra del CETIS 39, no sé, yo soy un amante de los libros. O sea, esa es mi identidad. Cuando ya me refiero a la identidad sexual, ya me estoy refiriendo más a esta parte de cómo identifico. Si yo me identifico como hombre, como mujer, como transgénero, transexual, gay, lesbiana, etc, etc, etc. Lo vamos a ver ahorita un poquito más. Ahora, la siguiente parte que nos menciona es la orientación sexual y está relacionada con las personas que nos atraen y con las que deseamos tener una relación de pareja. Las más comunes son gay, lesbiana, heterosexual y bisexual. Hay muchísimas más, si se dieron cuenta en el video que les dejé.
En esta parte ya se va a referir, ahora sí, a mi orientación. ¿Qué me gusta a mí como persona? Me gusta, digamos, en la relación sexual. ¿Qué me gustaría más? ¿Tener una relación sexual con un hombre? En mi caso, por ejemplo, yo que soy mujer, con una persona de mi mismo género que es una mujer, o a lo mejor soy bisexual, que me gustaría tener una relación sexual tanto con un hombre como con una mujer podría ser, porque soy bisexual. Pero depende, insisto, de cada persona. Y eso se me refiere más a orientación. Ahora sí, a nivel sexual, ¿qué soy? ¿Qué me interesa a mí como una pareja sexual? Ahora, las siguientes prácticas sexuales y son patrones de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia para ser predecibles. ¿En qué sentido? Prácticas sexuales. Prácticamente lo que conocemos como el Kama Sutra, para pronto. ¿En qué sentido? Son situaciones en la relación sexual donde básicamente para nosotros es conocido. ¿En qué posiciones, digamos, son más comunes donde se realiza el acto sexual? ¿Bajo qué circunstancias? ¿O qué situaciones me voy a meter en el ámbito sexual? Ahora, no necesariamente van a ser convencionales. A veces, insisto, van a entrar lo que se conoce como los fetiches. Aquí no se los puse. El fetiche en cierto sentido va a ser una práctica donde yo voy a tener algo en específico que a mí como persona me excite y me dé placer. Ejemplo, hay personas a las que le excita, por ejemplo, esta parte de que los maltratan un poco en el, digamos, en el acto sexual y se le conoce como el sadomasoquismo. Hay muchísimas otras prácticas, o más bien fetiches sexuales, que tienen que ver con las prácticas sexuales, digamos, son la derivación de ellas. Y por eso es que les digo que hay que ser muy cuidadosos porque de repente el fetiche que tengo en la persona no va a concordar con la pareja. Ahora, normalmente, esta palabra que es el coito no es muy conocida en los adolescentes. ¿Por qué? Porque es una manera un tanto más, vamos a llamarla formal, de llamar al acto sexual. El coito va a ser la cópula sexual, o sea, básicamente la relación sexual implícita. Si yo estoy diciendo, esa pareja está teniendo un coito, están teniendo relaciones sexuales, no hay más. Ahora, en el caso de las decisiones, pues ya habíamos quedado que va a ser básicamente cuando yo tengo que tomar ¿cómo decirlo? Una determinación, o más bien esa situación donde yo tengo que tomar un lugar en una situación. ¿En qué sentido? Yo tengo que tomar la decisión, a lo mejor si tengo que pintar mi cuarto de blanco, mi cuarto de negro, pues yo en mi decisión va a ser de blanco porque me estoy poniendo en la posición del blanco porque yo digo que tiene más luz. La prevención, en este caso, va a ser la medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. ¿En qué sentido? Yo les he dicho, hasta la fecha creo que les estoy dale con lo mismo, que yo como persona tengo que primero pensar si me va a afectar algo para bien o para mal y cómo debo actuar en ese momento. Entonces la prevención en medida de lo posible va a ser entonces algo importante para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a decidir en ese momento si vale la pena tomar una acción en algo o no. Y si tomo esa opción, va a causar algo, digamos, a futuro que me evite algo negativo. Entonces supongamos, ahorita un ejemplo. Se viene una temporada de gripas porque es época de influenza, porque ya es época de frío. Entonces a lo mejor yo como prevención me voy a vacunar contra la influenza. Entonces en ese sentido, yo estoy teniendo un acto de prevención. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me gustan las inyecciones y a lo mejor pues hasta me aterran, ¿no? Pero si lo voy por el lado a futuro, yo voy a evitar que tenga influenza más tarde. Es un acto de prevención. Ahora, la información va a ser importante para nosotros porque entonces vamos a tener datos anteriormente para, digamos, nosotros como personas poder tomar mejores decisiones. ¿En qué sentido? ¿Ustedes qué creen que sea más fácil si en el momento que yo tengo que tomar una decisión, que yo sepa qué está pasando en el lugar o que simplemente llegue y tenga que decidir? Uy, no los perdimos. Ok. En estricto va a ser lo siguiente. A ver,
¿Ustedes qué creen que sea mejor? Si yo tengo que tomar una decisión de lo que sea y yo llego al lugar, ¿qué creen que sea mejor? ¿Que yo tenga una noción de qué está pasando o qué información tengo para poder tomar esa decisión? ¿O simplemente llegar y que me digan, decide? La primera sería más para que te informaras y la segunda sería más como una situación rápida. La primera te la podrían explicar con más tiempo y con más calma, pero si es o sea, podría decir que de un ejemplo de vida o muerte sería la segunda opción, decidir rápido. Sí, es que efectivamente ese es el punto. Tenemos que tener siempre información para poder tomar decisiones. Pues de repente se nos hace muy fácil agarrar y decir, pues lo que sé y ya. Bueno, tal vez, pero no siempre vamos a poder tomar esa decisión. Porque entonces a lo mejor a largo plazo nos va a causar más problemas de lo que nos va, digamos, a solucionar en ese momento. Y por último, la última palabra que tenemos que tener en cuenta es personas sexuadas. La persona que tiene órganos sexuales bien desarrollados, ¿en qué sentido? Se supone que nosotros como seres humanos vamos a vivir en, digamos, 3 etapas, vamos a ponerlo así. La etapa de desarrollo, que es cuando desde que nacemos hasta que se desarrollan nuestros órganos sexuales. Luego ya que se desarrollan nuestros órganos sexuales, que somos, digamos, personas fértiles. Y cuando ya nuestros órganos ya no son fértiles, que ya llegamos a una edad tan, digamos, avanzada, que ya no nos es posible concebir. Entonces, en esas 3 etapas tienen un nombre, pero específicamente cuando nosotros tenemos órganos sexuales ya desarrollados y somos fértiles, se nos conocen como personas sexuales. Personas sexuadas. ¿Por qué? Porque tenemos órganos sexuales que ya están desarrollados para poder cumplir su función. Ahora, ya que tenemos este vocabulario, más o menos ahí ya tengo una idea de qué pasó ahí. Vamos a empezar por la aceptación en cuanto a mi orientación y a mi identidad de género. En esta parte de la aceptación va a ser pero por parte de otros y va a ir de la siguiente manera. En la página de la COSDAC se aborda ese tema con la definición de la palabra aceptación, que procede del verbo latino captare, que se utiliza para decir recibir. Otra de las definiciones que representan el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es acción y efecto de aceptar y aprobación o aplauso. En este caso, digamos, la aceptación va a venir en cuanto a que la lucha continua del grupo LGBT, creo, viene en que quieren que las personas en cuestión las acepten en cuanto a su identidad y su orientación sexual. ¿Por qué? Porque de repente, aún en la actualidad hay mucho racismo, hay mucha homofobia, y creen que como ya no andan en los parámetros convencionales de las relaciones sexuales o de las relaciones de pareja, tienen, digamos, esa capacidad de, aparte de despreciarlos, de ser violentos con ellos. Y este movimiento lo que trata de hacer es que no. Siguen siendo personas. La única diferencia es que su orientación sexual o su identidad sexual no va a ser la misma que la de una persona convencional. Pero siguen siendo personas. Y la aceptación en esta parte va a ser una situación muy fuerte, porque se lucha aún por esa aceptación, porque todavía no hay una educación en la que me diga que aun cuando la persona en cuestión no tenga mis propios gustos o los gustos convencionales de una sociedad, la tengo que aceptar y la tengo que respetar. Por el contrario, inclusive aquí en México hay ciertas palabras denigrantes para ese tipo de personas que de repente te quedas a ver. A lo mejor sí, no entre los parámetros normales, pero yo no tendría por qué ofenderla. Y se nos hace muy fácil ofender a las personas cuando tienen otra orientación o identidad sexual. Y justamente nosotros como individuos tenemos que trabajar en ello. A ver, a lo mejor no, digamos, se dirige de la manera en que yo estoy acostumbrado, pero ¿qué creen? Sigue siendo una persona y merece mi respeto. Y de la aceptación viene ahora sí la idea de, digamos, la identidad de género. Por una cuestión, antes de entrar a la identidad. Yo como persona, especialmente si yo tengo una orientación distinta a la orientación sexual, tengo que aprender a aceptarme a mí como persona para que las demás personas puedan también empezar a aceptarme. En el momento en que yo me acepto, tengo que entonces ser consciente de mi identidad,
de mi identidad, yo como individuo, ¿qué soy? Y la identidad se va a dirigir de varias maneras. Aquí yo les puse algunas imágenes, y era justamente del movimiento LGBT. Y bueno, aquí les puse lo siguiente. Podemos definirla como esa serie de rasgos, atributos o características propias de una persona, sujeto o inclusive de un grupo de ellos que logran diferenciarlos de los demás. Identidad también alude a aquella apreciación o percepción que cada individuo se tiene sobre sí mismo en comparación con otras, que puede incluir además la percepción de toda una colectividad. Y es la identidad la que se encarga de forjar y dirigir a una comunidad definiendo así sus necesidades, acciones, gustos, prioridades o rasgos que los identifica y los distingue. Ok, en estricto la identidad va a entrar en varios ámbitos, no solamente en el ámbito sexual o en el de género. Los vamos a ver cada uno para que, digamos, no nos confundamos con esta parte, porque de repente entonces pareciera que la identidad solamente se refiere a lo sexual y no funciona tan así. Y bueno, se divide de hecho en 5 tipos de identidad. La primera va a ser la identidad cultural. La identidad cultural, en estricto, se va a referir a, digamos, cuando yo como persona me identifico con una, ¿cómo decirlo? Con un tipo de vida específico en una sociedad. Ejemplo, nosotros como mexicanos nos definimos como, de manera cultural, como personas creyentes, por ejemplo, de darle un homenaje a los muertos en esas fechas que se acercan justamente del Día de Muertos. Y justamente la leyenda que les puse aquí fue lo siguiente. Alude a todas aquellas características en referencia a una determinada cultura. Abarca desde creencias, costumbres, comportamientos, tradiciones, valores que posee una cierta comunidad que permite que sean identificadas del resto. Ejemplo, a lo mejor si perteneces a una etnia de aquí de México, y supongamos que Vamos seas a de la Cetis etnia, disfrazados. no sé, supongamos que eres de una etnia de aquí de México, ¿qué se me ocurre ahorita? Ay, se me fue la onda muy feo. Bueno, supongamos que seas de la etnia de los que hablan otomí, por poner ahorita algún ejemplo. Bueno, a ver, supongamos, eres de esa etnia, entonces yo como soy de esa etnia, yo me identifico de manera cultural que yo hablo el otomí, que yo sigo sus costumbres y que yo celebro ciertas, digamos, celebraciones con respecto a mi cultura. Ejemplo, si vamos al otomí, yo recuerdo que tienen un carnaval, me parece que en abril, donde los hombres se visten como mujeres y usan unas máscaras que parecen como de chinelos, pero son un tanto más, no, como más alargadas. No les sabía explicar porque no puedo describir ahorita las máscaras. El punto es que es una celebración de esa cultura en específico. Entonces, en este caso, la identidad de cultura se va a referir a eso. ¿De qué cultura yo provengo y bajo qué identidad yo me estoy manejando? Aquí, por ejemplo, aquí en Xochimilco, digamos, la cultura que tenemos es, bueno, en su mayoría, es la identidad religiosa con respecto al catolicismo. Ahora, no necesariamente todos vayan a ser católicos, ¿verdad? Pero hay algunas personas que sí van a identificar, digamos, bajo esos términos. Ahora, ya que está más o menos la parte de identidad cultural, sigue la identidad personal, que es lo que les decía. Yo como persona, en mi ámbito personal, ¿cómo me voy a, digamos, a percibir yo como persona? Y digamos, es aquella que posee cada persona cuando se le otorga un nombre y un apellido. O sea, por ejemplo, insisto, si yo en mi identidad personal digo, yo soy Patsy Lorena, ¿por qué? Porque ese es mi nombre que me otorgaron desde que yo nací. Pero a lo mejor hablábamos, por ejemplo, hace un par de años cuando yo estaba en la escuela, que teníamos unos apodos, por decirlo de alguna manera, donde nosotros podíamos firmarlo a nuestras obras de arte, porque, bueno, yo hago escultura. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento tengo otro apodo donde yo también me identifico porque esa es mi identidad personal como artista. Yo tengo un apodo, o a lo mejor ustedes tienen a lo mejor algún apodo donde se les conoce y no necesariamente por su nombre. Un ejemplo que tengo también sobre eso es que tenemos un amigo que me parece que se llama Rómulo,
pero le decimos pay de queso. Y de hecho, nosotros no lo ubicamos como Rómulo, su identidad ya se forjó como pay de queso. Pero ¿qué creen? Es la identidad personal que se forjó él como persona. Y va a funcionar de esa manera. Después de la identidad personal va a venir ahora sí la identidad nacional. La identidad nacional, creo que la mayoría la sabemos, son la identidad que me va a conferir mi país. Yo como persona, por ejemplo, yo soy una mujer mexicana. ¿Por qué? Porque vivo en México, porque sigo las costumbres de México y porque al final de cuentas esa es la identidad que yo ya me forjé con el paso de los años. A lo mejor supongamos que fuese una persona de no sé qué se me ocurre. China, por poner ahorita algo. Ok, yo soy una mujer china porque vivo en China, porque sigo sus costumbres y porque mi nacionalidad es china. Esa va a ser mi identidad nacional. ¿Por qué? Porque se va a referir al país de donde yo provengo. Y justamente va a hacer referencia al estado o sentimiento de identidad, porque también hay otro detalle. Normalmente hay, digamos, niveles de identidad que tiene cada persona. Entonces, por ejemplo, va a ser la persona que está consciente que es de un país y va a ser la persona que realmente va a estar así como de, es que yo soy de este país y soy orgulloso de ser de este país y vamos a seguir con una lista muy larga de elogios. Entonces, yo lo veía hace poco, justamente en el 14, en el 15 de septiembre. Normalmente los que son realmente, digamos, ¿cómo decirlo?, apegados a la nación, tienen a festejar estas fechas. No digo que sea malo, pero ¿a qué voy? El nivel justamente de sentimiento de pertenencia a la nación es lo que va a hacer que yo como persona me distinga y celebre ese tipo de situaciones. Ok. De aquí sigue la 4 que es, y perdonen esto porque no lo había visto, la identidad de género. En este caso, ya se va a referir, ahora sí, al grupo de sentimientos o pensamientos con relación a una persona que se le posibilita identificarse con un género en particular. Es la identidad que logra diferenciarse de la identidad sexual. ¿En qué sentido? Yo como persona, ¿cómo me percibo? Si me percibo como hombre o me percibo como mujer. Aquí, por ejemplo, son dos chicas trans, bueno, dos chicos trans. Y, por ejemplo, aquí ponen que mi nombre es Daniela, mi nombre es Mariana. Ok, a lo mejor en el ámbito, digamos, en cuanto al género sexual, son hombres, pero ellas se identifican de manera en género como mujeres. Entonces, a final de cuentas, su género va a ser mujer porque su identidad de género va a ser esa, mujer. Y va a ser muy diferente a la identidad sexual, porque en la primera, que es la identidad de género, se va a referir simplemente yo cómo me percibo, como mujer o como hombre, independientemente de mis, digamos, gustos sexuales. Pero ya en el ámbito ya sexual, ahora sí ya estamos hablando de las prácticas sexuales, yo como persona, cómo me percibo y qué me gusta en la relación sexual. Tener una relación sexual con personas ajenas a mi género, o sea, que sea, por ejemplo, en mi caso que soy mujer, que sea con un hombre, o personas de mi mismo género con otra mujer, o en el caso de los bisexuales con los dos géneros, tanto el mismo como el, digamos, el contrario. Y la leyenda dice lo siguiente: está relacionada con la percepción de cada individuo que tenga sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sus rasgos físicos que presente. Sin embargo, esta percepción puede o no corresponder con el sexo determinado al nacer. Generalmente, si la persona nace con genitales femeninos, se le considera hembra. Si por el contrario nace con genitales masculinos, entonces se le considera varón. ¿En qué sentido? Digamos, la identidad sexual me va a decir que yo soy hombre o mujer, y la identidad de género me va a dictar yo cómo me percibo. Aún supongamos, insisto, yo soy mujer, a lo mejor yo me percibo como hombre, mis genitales me dicen que yo soy mujer, pero en género yo me voy a identificar como un hombre. Entonces mi identidad sexual va a ser, digamos, porque yo soy una mujer, pero en género yo voy a ser un hombre y voy a ejercer mi sexualidad como si fuera un hombre. Pero justamente, e insisto, depende de cada individuo. Yo no puedo llegar a asumir que todo el mundo es hombre o todo el mundo es mujer, porque a lo mejor de manera, digamos, los genitales dicen que es hombre o mujer, pero de manera ya, digamos, personal, la percepción que se tiene esa persona no es así. Y para finalizar este tema, tenemos que dejar algo en claro. Independientemente de la, digamos, de la orientación sexual que tengas, no interesa
si no, digamos, encaja con la parte cotidiana que siempre nos han manejado. Siguen siendo personas y tenemos que ser respetuosos con ellas. Entonces, de repente, yo los invito, insisto, de manera personal, a que te dejen de usar ciertos argumentos peyorativos que de repente son muy ofensivos para esta clase de personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos diciendo entonces que somos mejores personas que ellas, simplemente porque su identidad de género y su sexualidad la ejercen de una manera distinta a los, digamos, órganos cotidianos. Entonces, al final de cuentas, no nos hace, digamos, mejores personas, nos hace peores, porque no estamos siendo respetuosos y no estamos guiando por los principios del bien y el mal, simplemente estamos siendo perjuiciosos. Y ese perjuicio no nos va a llevar a ningún lado. Al final de cuentas, creo que cada individuo puede ejercer su sexualidad de la manera que más le guste y más le acomode. Y eso va a depender, obviamente, de cada individuo. Entonces, pues no sé si tengan dudas hasta aquí. No, maestra. No. ¿Seguros? Ok. Entonces, No. últimos avisos de nueva cuenta para los que llegaron tarde. Recuerden que la clase de mañana no la vamos a tener porque se van a conectar y hacer el examen o bueno, si se van a conectar a hacer el examen, no van a tener que conectarse exactamente a las 7 de la mañana, tranquilos. Mañana Pero, a ver, vuelvo a dar avisos entonces para los que llegaron tarde. Me están pidiendo calificaciones para el 14 de octubre, ese es el próximo miércoles. No me va a dar tiempo si les aplico el examen la semana que viene. ¿Qué va a pasar? A ver, escuchen. Ténganos piedad. ¿Sí se acuerdan que puedan hacer el examen con la libreta abierta, verdad? Ok, avisos. El día de mañana van a hacer examen. Aunque lo voy a dejar ese examen abierto a partir de mañana y van a tener hasta el domingo para poder hacer ese examen. No tiene límite de tiempo. ¿Qué sí les voy a pedir? Por favor, que no se les olvide, le avisen a sus compañeros de cualquier manera. Sí, por eso es que dicen lo de los 112 géneros. No se les olvide. Van a tener 5 días para contestar el examen. Van a poder usar su libreta. Bueno, no es como de todos los que los voy a estar viendo, ¿verdad? Pero en cuanto tengan su calificación de su examen, por favor, me mandan una captura de pantalla al Classroom o me mandan una foto de la pantalla. Ahora sí que depende de qué se les acomode más. Les voy a subir de todos modos la tarea como si tuvieran que hacer, digamos, una actividad cualquiera, pero en ese caso va a ser el examen. Les voy a subir la liga como tarea. En esa tarea les voy a subir la liga del examen. Se las voy a subir mañana para que a partir de mañana ya esté disponible. Le voy a subir la liga en esa, digamos, en Classroom para que puedan entrar al examen, hacer el examen, sacar la captura y que me la suban en esa tarea. Maestra, Dígame. disculpe, ¿podría repetir esto otra vez lo que dijo? Es que se me fue el internet y otra vez volvió. Ah, ok. Por favor. Les voy a subir la tarea, digamos, el link del examen a partir de mañana en Classroom. Solamente que lo voy a subir como tarea. ¿Eso qué quiere decir? Va a decir, por ejemplo, examen de primer parcial. Y va a venir el link de la página donde van a hacer el examen en línea. Cuando terminen de hacer el examen, le van a sacar una captura de pantalla o una foto a lo que sacaron y me lo van a subir como un archivo a esa tarea para que yo sepa qué sacaron y cotejarlo yo en lista. Y les voy a dejar también a partir de mañana su producto final. De hecho, mañana por eso no se van a conectar. Su producto final van a tener que estar trabajando esta semana para que a más tardar el lunes 12 de octubre me suban todas las tareas, las que me deban, y ese producto final. Para que les dé tiempo suficiente de hacerlo, me manden su examen, yo promedie y a más tardar yo el martes ya les tenga promedio del primer parcial. Porfa, no se les olvide. ¿Y qué pasa si no se entrega el producto final? Pues recuerden que el producto final vale 3 puntos, entonces sí les puede afectar un poquito. Pero de todos modos, recuerden que el producto final también lo pueden hacer en equipos. Aunque eso sí, si trabajan en equipos, les voy a pedir por favor que ese producto lo tenga cada compañero. ¿En qué sentido? A lo mejor trabaja con 3 compañeros, ok, hicimos nuestro producto,
Pero los 3 vamos a subir nuestro producto a donde les subí la tarea del producto final, para que no haya problemas de que a lo mejor no lo subió. No los voy a estar viendo en el examen, así que créanme que si reprueban ese examen me voy a sentir muy decepcionada. Porque aparte es de opción múltiple, o sea, va a ser el colmo en serio si reprueban. O sea, Aunque ya- ¿van a hacer todas las preguntas en opción múltiple? ¿No van a ser abiertas? No van a ser abiertos, van a ser en opción múltiple. Ok, gracias. Qué buena onda. Y recuerden de todos modos que toda la información que yo voy a pedir en el examen viene en las diapositivas que les he estado mandando en los UEI. Entonces, pues no es como que digan, no tengo la información. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. ninguna duda. Ok. Si eso es todo, entonces ya los vería yo propiamente hasta el martes que viene. Recuerden que mañana no se conectan, por favor le avisan a sus compañeros. Esta clase la voy a subir de una vez. Por favor, si están pendientes de sus correos para el caso de que les hayan mandado la propiedad del video a alguien más, para que me puedan dar el permiso de editar y yo lo pueda descargar para subirlo a YouTube de una vez. También les voy a subir el SWAY. Y porfa, no se les olvide hacer su examen, porque luego nunca me falta el compañero que se le olvida. Ok, bueno, si eso es todo, entonces ya los vería ya propiamente el martes que viene. Cualquier duda, de todos modos voy a estar en el WhatsApp. Nada más un detalle. Si me llego a tardar un poco en contestarles, me disculpo de por medio porque estoy teniendo problemas con mi equipo de mi celular, de que se le ocurrió fallar en una cosa y lo estoy cambiando. Pero voy a estar pendiente de cualquier manera. Si me tarda un poquito, me tardaré, pero sí contesto. Y bueno, si eso es todo, pues entonces ya se pueden retirar por el día de hoy. Ya los vería el martes. No se les olvide su proyecto final, no se les olvide por favor su examen y por favor me entregan los que me deben tareas. Todavía recibo aunque sea tarde. Bueno. Gracias. Adiós, te cuida. Adiós. Gracias. Adiós. Se Hasta luego, cuida. chicos.